Buen día, audiencia de Zapala Noticias, de Zapala al Mundo. Estamos visitando, y a quien vamos a saludar, a un vecino de la ciudad de Zapala, Juan Carlos Cuadrado, titular propietario de la emblemática metalúrgica Juanito, acá en el, como se dice, en el lado viejo de la ciudad, sobre calle Mayor Garaita. Juano, un gusto saludarte, gracias por recibirnos como medio de prensa, y la verdad que nos pareció oportuno, hace un tiempo prolongado que no nos veíamos, pero qué mejor oportunidad, teniendo en cuenta que la metalúrgica ya cumple 38 años de vida y forma parte de la historia de Zapala. Primero te pregunto cómo te encuentras. Bien, seguramente. Claro, buen día. Bueno, en principio agradecido por la entrevista que me vas a hacer. Claro que sí, estamos bien. Como vos decís, hace 38 años que estamos en el rubro, firme todavía, con muchas ganas de trabajar, apostando siempre a mejorar dentro de las posibilidades y bueno, brindar un servicio como el primer día, de muy buena calidad, al precio justo y por sobre todas las cosas honrando la profesión, ¿no es cierto? Qué bien, qué bueno lo que decís. Calle Mayor Garaita, bueno, podemos decir un emblemático barrio también de Zapala, si nos remontamos a los años 60, 70, con algunas casas típicas, tradicionales, como la de tu familia, la de tus padres, ¿no? Así es. ¿Tenés lindos recuerdos sí, de este barrio? Claro, yo nací en esta casa, allá en el año 1965. Mis padres construyeron la casa en el año 1957 con un aporte del Banco Hipotecario Nacional. Una construcción que para esa época y a pesar de los años que tiene la casa se mantiene en excelentísimas condiciones, porque como hablábamos fuera de la grabación, siempre se le hizo o se la mantuvo en perfectas condiciones. Claro. Y bueno, sí, el barrio obviamente es un barrio muy de gente muy conocida, gente de muchos años acá en Zapala, y en realidad muy buena gente, muy buena gente. Bueno, quien hace la entrevista también vivió en este barrio, así que doy fe lo que dice Juan, ¿no es cierto? Bueno, yo recuerdo que como vecinos, tus padres, tu familia tenían a un notable piloto de automovilismo como Walter Wagner, ¿no? Exactamente, al lado, el vecino de toda la vida, Walter Wagner, sí, un vecino de toda la vida. Así es. Gente excelentísima, que bueno, ya no están con nosotros, pero muy buena gente, claro. Muy buena gente. Y al frente, vamos a mencionar algunos vecinos, la familia Mirabet. Sí, también tradicional familia de años, una familia bastante grande, dueño en esa época de Transporte Cotracán, dueño o pertenecían a esa empresa. También, también una gente fabulosa, muy buena gente. Luchadores de la vida desde su profesión, de su oficio. Correcto, dicho, y eran varios camiones, varios hermanos, mucha gente trabajando. Sí, una familia muy buena, la verdad que como vecino es ejemplar. Bueno, el barrio, que yo sepa, no tiene nombre. Cuando éramos chicos lo conocíamos como el barrio del Cóndor porque había un tradicional mayorista, un comercio, ¿no es cierto?, de suma importancia acá en la región. Así que lindos recuerdos tenés de todos los recuerdos de tu infancia, tu juventud. Claro, sobre todo, como te contaba fuera de la grabación también, que yo hasta el año 95 viví acá, es decir, casi 30 años, así que toda mi etapa de la escuela primaria, que la hice en la escuela 1 acá cerca, después la secundaria, que la hice en la vieja ENET número 1, relativamente cerca, hasta que, bueno, finalmente me casé, tuve mi propia casa y ya me fui de la casa, pero construí el taller acá justamente en la casa de mis padres, así que nunca me fui del todo. Y si subimos una cuadra, también estoy recordando a la familia Marichelar, ¿no es cierto? Claro, sí. Marichelar, que estudiábamos juntos en la escuela, en la ENET,
El doctor de la Rosa. El doctor de la Rosa, Juan Sacharonó, claro. Titi Sacharonó, que era el hijo. Enfrente también de casa está la familia Peteniroli, de años, añares también, todos vecinos. Sí. Bueno. De Miguel también. El Pato de Miguel, claro. Le digo el Pato porque todo el mundo le dice no, por supuesto. Pero el Pato de Miguel, sí. Bueno, hemos hecho un repaso histórico al vecindario y eso está muy bueno. La EPET número 11, vos ya nos vas a aclarar que antes tenía otra denominación, forma parte de tu vida y tenés los mejores recuerdos porque gran parte precisamente de tu trayectoria la desarrollaste ahí. Correcto. Sí. A ver, todo empieza en mi carrera secundaria. Yo inicio mi estudio secundario en la vieja ENET número 1 en marzo de 1979. En esa época se estudiaba desde marzo hasta diciembre. Claro. Decía yo, si no tenía ningún traspié, no te llevabas ninguna materia, qué sé yo, en la primera semana de diciembre ya quedabas libre. Yo hice toda la secundaria en la EPET, hasta en la ENET, y en 1985 me recibí de técnico electromecánico. Muy bien. Previamente, unos días antes de terminar el año lectivo del 1985, te contaba que sufrimos el derrumbe del techo del aula que era de sexto año. Y fue un 7 de noviembre del año 1985, que dio motivo o dio pie para que años después, en septiembre del año 89, se inaugurara la ENET número 1, pero de la calle 9 de Julio, la grande, el edificio imponente que está ahí. Imponente, la verdad que exactamente. Sí. Obviamente que ha sufrido varias ampliaciones, modernización, todo lo demás. Y nos llamábamos ENET número 1 hasta julio de 1982, donde en el gobierno de Menem hace un decreto y transfiere los servicios educativos, así se llamaba, o así decía la ley de transferencia, las de orden nacional las transfiere al ámbito de las provincias. A partir de ese momento nosotros ya no nos llamábamos más ENET número 1, sino que pasamos a llamarnos EPET número 11, claro. Escuela Provincial de Educación Técnica, hasta actualmente, ¿no es cierto? Claro. Qué lindo repaso a la historia que hiciste, ¿no es cierto? Además la viviste, como se dice, en carne propia, inclusive esa circunstancia tan difícil, edilicia, ¿no? Sí, eso yo tengo documentación grabada. Luego del derrumbe, bueno, se iniciaron los peritos, los peritajes y todo lo demás. Inclusive tengo fotos cuento con 2 fotos, de cómo había quedado el aula con todos los bancos destruidos, lleno de tierra, madera, todo un desastre que había quedado adentro del aula que se nos cayó encima, ¿no es cierto? Claro. Interesante todo lo que planteas. ¿Cómo fue esa decisión en tu juventud, en tu adolescencia, precisamente de volcarte a la escuela técnica? Bueno, la verdad, y en honor a la verdad, yo no tuve la oportunidad de decidir. A mí me mandaban. Siempre estuve atrás de los martillos, de serruchos. Yo tenía una inclinación hacia hacer cosas. Te iba a consultar ese tema. Sí, porque en la familia también había algunos integrantes. Teníamos un tío que era carpintero, así que me gustaba ir al taller, agarraba las maderitas, las llenaba de clavos, bueno. Y mi madre, como en ese momento era en su entender, era la escuela que mejor preparación teníamos, porque yo era varón, quizás en un razonamiento un poco más machista de esa época, estamos hablando de los años 79. Bueno, me inscribió de prepo y bueno, aprendí a quererla, aprendí como a aprovechar todos los conocimientos que me daban en la parte técnica, en la parte de taller y materia
de mucho dibujo, materia que me costaba muchísimo, por cierto. No, sí, sí. Pero Te fuiste abriendo paso. sí, me fui abriendo paso, pero lo más importante, me gustaba mucho el taller. Claro. Muchísimo me gustaba el taller, muchísimo. Y de hecho uno de mis vecinos acá, el famoso Titi Secharonov, fue mi maestro de carpintería, pero éramos casi como un hijo más para él. Era un padre, era casi un padre. Muy buen maestro, había mucha disciplina, sí, mucha disciplina, ¿no? O sea, se trabajaba y se estudiaba, no había mucho tiempo para perder tiempo, digamos. Claro. Pero sí, era un lindo régimen de estudio. Claro, pero destacar la visión y el sentimiento de tu madre en insistir e inculcarte esa educación. En realidad... A lo mejor en ese momento no era tan masiva como lo fue con los años. Estamos hablando... A ver, la escuela técnica o la ENET tuvo su primera promoción en 1978, es decir, un año antes que yo entrara como alumno. Mirá vos. Y solamente lograron recibirse de técnico, esa primera promoción tuvo 8 egresados nada más, de los cuales algunos también bastante cerca de mi casa, es decir, toda gente conocida. Claro. Que muchos de ellos están, naturalmente, algunos con emprendimientos particulares, otros ya gente grande y algunos lamentablemente fallecidos. Bueno, te acompaña el mate. Sí. Podés tomar y también yo te voy a aceptar uno, ¿no es cierto? Sí, no hay problema. ¿Forma parte de tu andar diario? Sí, no. El mate, a veces tenemos el equipo y todo lo demás, pero a veces en el trajín del trabajo se prepara el mate y no se puede tomar. Seguramente. Pero es así, pero sí, por ahí hacemos un descanso, por ahí tomamos unos mates, viene alguien. Siempre que viene un amigo al taller, casi la estufita o la cocinita está prendida casi permanentemente. Y por lo que observamos, la pava te acompaña... La pava tiene añares. Es indestructible. Sí, esta pava me ha acompañado a muchísimos lugares. Yo te contaba ayer en una charla informal esa que he trabajado en Loncopué, en Las Lajas, en San Martín de los Andes. Es la pava de campaña. Y acá con todo el material que está volando permanentemente, es decir, producto de la moladora y de otras cosas más, no hemos tenido otras pavitas, pero se han deteriorado muy rápido. Claro. Esta es diferente, esta de acero inoxidable, dura, pero se ha aguantado un montón de batalla, digamos, y horas de calor y horas mate también. Claro. Así que sí. Le decimos a la audiencia que estamos realizando la entrevista en la mañana del día sábado, donde uno puede imaginarse que quizás es un día más tranquilo en el andar diario. Sí, nosotros trabajamos, digo nosotros porque estoy con mi cuñado, se llama Federico Arce, desde hace casi 25 años, 24 o 25 años. Mirá vos. Y trabajamos a full, que fue alumno mío en su momento, años más. Fue alumno mío en primer año. Trabajamos a full de lunes a viernes, pero mañana y tarde, y por ahí el sábado es un día donde se ordena el taller, se hace la limpieza un poquito más profunda, se lubrican las máquinas, bueno, lo que se hace el mantenimiento para arrancar el día lunes temprano otra vez con las máquinas en condiciones. Bueno, pero me das pie para decir, y esto no lo digo para quedar bien bajo ningún punto de vista, que sorprende gratamente la prolijidad del taller. Pero me imagino que forma parte de tu vida también. No. A ver, todo esto que se ve acá en el taller es algo que nosotros nos han inculcado en la escuela. En la escuela era un lugar donde se tenía que limpiar, donde se tenía que ordenar las herramientas y lubricarlas. Hoy justamente no es un lugar donde el taller está impecable, pero sí tiene, por ejemplo, los colores que en su momento pertenecían reglamentariamente pertenecían a los talleres. Es decir, la parte azul, la parte de abajo azul, una franja blanca y una franja amarilla. Ese es el color reglamentario de los talleres. Mirá vos, claro. Que lo teníamos que hacer en el taller de la ENET también.
Teníamos los talleres pintados. Mirá vos qué dato, lo desconocía, claro. Que ya hay colores. Hay colores establecidos, al menos en el año 88, cuando yo arranqué con el taller, era lo que estaba vigente. Hoy, bueno, ya no me centro tanto en ese detalle, pero quizá hoy los colores han cambiado. No, está bien. Pero sí, tratamos siempre, y hay otra cosa. Si vos notás, en ningún lugar hay un almanaque como los de las gomerías. Sí, sí. Porque aquí también viene gente, o sea, vienen mujeres, y la verdad que poner un almanaque de gomería en un taller donde lo visita una mujer, siempre me pareció medio agresivo. Está bien lo que decís. Es un taller. Muy es un bien. taller. Porque Muy bien. siempre yo le digo a mis amigos, che, allá en tu galpón tenés... No. Lo mío es un taller, no es un galpón con herramientas colgadas en la pared. ¿Está claro? Hay un matafuego, hay una instalación eléctrica normalizada, hay disyuntor, bueno. Muy buena definición. Todo, como tiene que ser. Como tiene que ser. Sí. Está muy interesante la charla. Sí. Ya vamos a entrar en el tema que nos compete, que es precisamente tu taller, la metalúrgica, con algunos datos concretos. Pero nos falta reflejar una parte de tu historia en Lepet, porque te recibís, pero después tenés continuidad en qué tiempo como profesor. Bueno, como te decía, yo me recibí en el año 1985 y casi en forma simultánea, luego de un breve paso por la universidad en Bahía Blanca, que estuve hasta septiembre del 80. Bahía. Sí, estuve el primer año, 1986, hasta septiembre, por un problema de salud. Bueno, había perdido muchas clases, mucho tiempo de asistencia a la universidad, decidí volverme. ¿Pero qué fuiste Fui a estudiar ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. Y bueno, me volví. En ese momento el director de la escuela era Juan Carlos Ortega, con quien habíamos compartido, había sido maestro mío, vecino acá también. Me llama y me pregunta si yo me animo a dar clases, porque en octubre del 86, después que se restaura la escuela vieja, la ENET vieja, se inicia con las clases de taller. Y sí, claro que me animé. Era electricidad de primer año. Bueno, así que de octubre a diciembre inicio mi carrera como docente. De octubre del 86 hasta diciembre del 86. Después de ese periodo me voy de nuevo a la universidad en el año 87, a Bahía Blanca, ya a estudiar a otro tipo de universidad que era la tecnológica, que me permitía trabajar durante el día porque la asistencia a la universidad era en el turno vespertino, es decir, desde las 19 hasta las 24, 23 horas, dependiendo de las materias que tuviéramos. Veníamos más o menos bien, sin sobresaltos en lo académico, pero ya empezaba a ser más difícil el sistema para mantenerme en Bahía Blanca. Mi madre trabajaba en la librería de Deller, Spoliansky, y mi padre jubilado. Entonces, mandarme plata para alquiler a Bahía Blanca, crisis del gobierno de Alfonsín, bueno, se puso más que difícil. En el interín arranca un paro por tiempo indeterminado de los docentes universitarios en Bahía Blanca, no, en todo el país. Previo al viaje a Bahía, yo llamo por teléfono para ver si las clases arrancaban, qué sé yo. Bueno, me confirman que sí, que el lunes las clases estaban programadas, todo lo demás. Cuando llego a la terminal de Bahía, a las 6 de la mañana, compro el diario de Bahía Blanca. La Nueva Provincia se llamaba en ese momento. Y el titular más sobresaliente, no me acuerdo bien el nombre de los docentes universitarios, decretan paro por tiempo indeterminado. Buah, con la secreta esperanza de que esto se solucionara más o menos, qué sé yo, y habré estado dando vueltas 20 y tantos días, una cosa así. Sí, sí. Eso fue la primera semana de agosto, cuando charlaba con mamá, le preguntaba cómo estaba el tema, qué sé yo, y ella advertía que había dificultades, qué sé yo. Bueno, después de un mes y algo dando vueltas sin poder estudiar ni conseguir trabajo, que era
mi idea original, conseguir un trabajo en Bahía Blanca para mantenerme solo. Tomé la decisión de juntar todas mis cosas y me vine, y ahí con eso ya se terminó mi... Emprendiste el regreso a Zapala. Sí. La vuelta a Zapala. La vuelta a Zapala. Y rápidamente, nuevamente el director me dice, bueno, mira, las puertas están abiertas, queremos que sigan la escuela, y ya ahí, creo que fue en septiembre, arranqué de nuevo en la escuela y ya no me fui más. Hasta, podría decirse, hasta después de la pandemia, que llegó mi edad para jubilarme, y bueno, ya se terminó toda una carrera. Quiero decir que desde marzo del año 79 hasta mayo del 2021, sí, porque ya llevo 5 años jubilado, o voy a cumplir 5 años, estuve en la escuela toda mi vida, más de 40 años. Increíble. Toda una historia. Increíble y muy bien, excelente. Sí. Y como profe, ¿trabajabas en distintos turnos? Bueno, en principio la escuela se dividía en 2 turnos, el turno mañana y el turno tarde. Y a mí me habían contratado, me habían llamado para hacerme cargo del taller de electricidad de primer año, solamente en el turno de la mañana. Poco a poco la escuela fue creciendo, entonces ya no había solamente turnos de chicos de primer año a la mañana, sino que había que anotar o hacer divisiones de taller en el turno tarde. Entonces ahí el director en ese momento me dice, bueno, hacete cargo de la electricidad de primer año. Y ya ahí creo que fue en el 89, una cosa así, ya trabajaba a la mañana y a la tarde hasta que me jubilé con los 2 cargos. Qué bien, Juan, qué trayectoria, para destacar. Y otra cosa que es importante destacar, nosotros éramos docentes nacionales. Claro. El docente nacional en ese momento podíamos tener hasta 2 cargos titulares. En la provincia de Neuquén solamente había un cargo titular y otro cargo de interinato. Pero como nosotros pasamos 30 días antes del convenio de transferencia, pasamos a ser titulares, pasamos justamente en esa situación de revista a la provincia con 2 cargos titulares. Mirá vos. Y me terminé jubilando como maestro con 2 cargos titulares. Así es. ¿Te sabés encontrar por ahí con alumnos? Sí. ¿Has regresado a la escuela por alguna circunstancia? Sí. En la escuela, a ver, trato de no ir porque si yo voy por un ratito, charlo con uno, charlo con otro, y se me va toda la mañana y toda la tarde, capaz que 2 días. Claro. Obviamente todo me quedó en la escuela, desde amigos, desde los chicos que han pasado por mis manos, entre comillas. Casualmente ayer me trajo un taxista de la época que yo fui maestro de él en el año 90. Mirá Hoy vos. es taxista, ya es abuelo inclusive, ya es abuelo. Sí. Qué bien. Hay alumnos que han marcado cosas muy importantes en uno, han sido muy buena gente, otros que han sido más traviesos, otros que les gustaba estudiar, otros que no les gustaba estudiar. En términos generales podría decirse que han sido muy buenas personas. Claro. Después el estudio y el conocimiento viene como añadidura, por decirlo, pero ha habido gente muy buena y esos son los recuerdos más sobresalientes que tengo, y los más seguramente, bellos, ¿no? Seguramente. Bueno, servite un matecito, Juan, para mojar un poquito la lengua. No, está bien. Cerramos la etapa del EPET y bueno, ingresamos a la apertura de la metalúrgica, de tu comercio, que nos vas a aportar algunos detalles. ¿Cómo lo decidiste hace 38 años atrás? ¿Y si lo encaminaste solo o te acompañó alguien? Claro, sí. Bueno, lo primero que hubo que hacer era el taller. Acá en el fondo de la casa de mis padres no estaba preparado para taller, obviamente. Lo primero que tuve que hacer es construir el taller. Obviamente todo con material de primera categoría, todo bueno, de primera calidad. Así que en este sector, en el patio... Era patio. Era patio. Era patio esto. Así que había desnivel, tuvimos que llenar el taller con relleno porque había mucho desnivel, qué sé yo, bueno.
me costó mucho, yo ya trabajaba y también fui boletero del cine durante la noche. No me digas. Claro, además de trabajar en la escuela. Eso no lo tenía Sí, presente. sí. O no lo recordaba. Claro, yo trabajé varios años, le hacía una suplencia al tío, a mi tío, que fue boletero, fue empleado del viejo cine moderno acá, Sí, sí. donde está Impacto, una cosa así. Después se fue a trabajar al cine del... Es que todos fuimos al cine moderno. Sí, sí. ¿Quién no fue? Bueno. Tenemos momentos... Y toda la familia fue empleado del cine. Mis padres, mis tíos. Hasta mi madre fue... atendía el kiosco. Qué datos que estás Pero te estamos aportando. hablando de los años... Yo era muy chiquitito, obviamente. Estamos hablando del cine moderno. Sí. Años. Bueno, y en ese periodo, lo primero que tuve que hacer fue justamente construir el taller. Bueno, obviamente, como se podía, pues ya estábamos con la crisis del gobierno de Alfonsín, bueno, era muy difícil, pero plata que había, plata que se invertía en ladrillo, en cemento, en hierro, bueno. Y yo vivía acá en la casa de mis padres, era soltero, no tenía grandes apuros, porque vivía en la casa, así que me permitía liberar un poco mi sueldo para terminar el taller. El taller comienza como un taller de servicios, se llamaba así, Taller de Servicios Juanito. ¿Por qué taller de servicios? Porque a veces hacíamos instalaciones eléctricas, junto con mis dos grandes amigos, que hicimos una sociedad de palabra, como siempre, como los amigos. Sí. Ellos fueron Sergio Tenaglia, actualmente amigo íntimo mío, y Claudio Álvarez, también egresados de la escuela ENED, trabajamos juntos en la escuela ENED, y así armamos una sociedad de palabras. Vamos a empezar con el taller. Y hacíamos instalaciones eléctricas, empezábamos con las rejas, algún canastito de basura, parrillita, hasta que nos fuimos dando a conocer. Porque lo fuerte tuyo... en oficio o en profesión era la electricidad. Y en realidad los técnicos tenemos conocimientos genéricos en un montón de ramas, pero específicamente ninguno. Si nosotros teníamos que hacer una instalación eléctrica, sabíamos cómo encararla. No, claro. Y si teníamos que hacer una construcción metálica, también sabíamos cómo encararla. Muy bien. Porque en la escuela tenías una etapa de formación en el taller que se llamaba soldadura, por ejemplo. Claro. Así que, pero eran conocimientos genéricos. Después te tenés que ir puliendo vos solo, ¿no es cierto? Por supuesto. Con defectos, con virtudes, con errores, con aciertos, pero te vas puliendo vos solo. Claro. Y yo te contaba ayer en la charla informal que el primer trabajo que hicimos juntos en la sociedad fue justamente acá en la esquina del taller, en el Cóndor Automotores, en un depósito que se estaba inaugurando para guardar cubiertas, no sé qué. Sí. Hicimos la instalación eléctrica. Ese fue nuestro primer trabajo y eso fue en el año 88. Qué bien. Era verano o ya primavera, pues eran lindos días. Y ese fue mi primer trabajo. Y después fue sumándose tantos conocidos de Sergio, del mismo Claudio, y también a uno que lo conocían o nos conocen todos. Y charlando con uno, charlando con otro, se fue haciendo la cadena y hasta que después decidimos que directamente el taller iba a ser metalúrgica. Claro. Y le di el nombre mío porque era mío, metalúrgica Juanito. Y todo el mundo le podría haber puesto otro tipo de nombre a la metalúrgica. Pero todo el mundo me conoce por el Juano, Juanito, Juanito. Sí. Entonces... Bueno, te iba a preguntar precisamente, Juanito... sos vos 38 años atrás. Sí, pero en realidad Juanito me dicen toda la vida. No, está bien. A ver, está bien. Juanito viene, me lo puso mi papá Juanito, el sobrenombre. Era un jugador español, qué sé yo, que era famoso en la época que yo nací, allá por el año 65. Claro. No me acuerdo dónde jugaba, obviamente. Y a él le gustaba ese gallego como jugaba y me puso Juanito a mí. Mirá vos. De ahí vengo yo con el Juanito. Me podían haber dicho Juanjo, ¿no? O Juanca. No, Juanito. ¿Le gustó Juanito? Juanito me empezaron a llamar. Y toda la vida fue Juano. Para mi familia, para mis amigos, para la gente conocida. Entonces, ¿de qué manera identificar el taller? Y con la forma que me llaman, Juanito. Muy bien. Por eso le pusimos, pero ya después...
creo que y en el año 2000, 2002 ya le pusimos Juanito y ya definimos, metalúrgica. Con el consentimiento de tus amigos. Sí. Y socios. Y éramos socios de palabra, éramos amigos en realidad. O sea, somos amigos, no tenía nadie aporte extraordinario. Las cosas que se fueron comprando también aportaban, por supuesto. Claro. Salía 10, bueno, 10 dividido 3. Eso hay que reconocer. Pero por sobre todas las cosas éramos amigos. Claro. Éramos amigos. Y bueno, y después con el paso del tiempo vos me dirás, quedaste solo. Sí, lo que pasa que nosotros, ellos estaban casados, tenían familia, todo lo demás, yo era soltero. Entonces trabajaba mañana y tarde en la escuela, llegaba al taller y le seguíamos tostando hasta las 11 de la noche, que era un infierno. Pero cuando vos tenés familia, ya la cosa se ponía más difícil. El primero que se aleja es Claudio, porque decide hacer otras cosas, que de hecho después se dedicó a arreglar registradoras y todo lo demás. Y años después, que termina yéndose o separándose, era Sergio. Claro. Pero mantenemos una amistad inalterable en el tiempo. Sí, y estamos hablando, yo ingresé en el 79 en la escuela y los conocí ahí. Así que más de 40 y pico de años de amistad. Bueno. Amigos íntimos, por supuesto. Claro, amigos íntimos. La verdad que una historia digna de destacar. ¿Seguís con la misma fuerza de hace 38 años? Mira, el tiempo pasa. Ya no tenemos la misma vista, los dolores musculares también aparecen. Yo sigo siendo la cara visible del trabajo. Sí, sigo manteniendo la calidad del trabajo y lo más importante, la garantía. Si por alguna circunstancia que suele suceder, no siempre, pero suele suceder, en un trabajo se desprende una soldadura, se rompe algo porque no quedó bien soldado, calladito la boca, voy, hago la reparación, le doy la garantía, naturalmente sin cobrar absolutamente nada, pero toda la vida lo hice así. Desde hace 38 años cuando empecé hasta la actualidad. Bueno. Si hay un defecto de la fabricación, yo me hago cargo. No, pero eso habla muy bien de tu trayectoria, de tu ética profesional y del respaldo en cada trabajo. Yo siempre honré la profesión. Yo siempre hice lo que decía que iba a hacer. Cuando viene un cliente y me pide a mí, no sé, quiero hacer tal trabajo, yo al cliente le explico los pros y los contras del trabajo, las distintas alternativas que puede tener ese trabajo, es decir, de otra forma, con otro material, y le paso 1, 2 o 3 presupuestos. ¿Para qué? Para que el cliente tenga la opción de decir, bueno, este tiene tal problema y sale más barato, este es mejor y sale más caro. Siempre la última palabra la tiene el cliente. Así es. Y en función de eso se trabaja. La verdad que interesantísima la entrevista. Han ido pasando los minutos. La cámara ya me va indicando que tenemos, como se dice, ir redondeando. Bueno. Pero ha sido un gusto inmenso. Mayor Garaita al 876. Bueno, horario de atención al público. Nosotros trabajamos desde el lunes a las 9 de la mañana hasta las 12 y luego de las 4. No tenemos un gran horario, no es un negocio. De 4, 4 y media hasta las 8, 8 y media. A veces estamos en el taller y a veces tenemos que hacer colocaciones afuera. Así es. Pero en la entrada de la casa de mis padres, donde está el taller, hay un cartel bien grande con el nombre de la metalúrgica, todos los trabajos, la mayoría de los trabajos que se pueden hacer, y el número de teléfono. Y bueno, la gente normalmente me llama, coordinamos, mirá, no estoy, vení después, vení mañana, pero estamos. Sí, felicitaciones por todo lo que le has brindado a Zapala, con la metalúrgica, también, con todo, también tu trabajo reconocido en EPET 11 como profesor. Y el párrafo final es para tu familia. Tengo entendido que tienes 4 hijos. Sí, estoy casado desde el año 96, formé una hermosa familia, 4 hijos, Valentina, la mayor,
también ya egresada de la universidad. Carolina, la segunda nena, también egresada de la universidad. Carlos Francisco, que tiene otro emprendimiento, se dedica a lo que yo te decía ayer, tiene un laboratorio de reparación de celulares. Y el más chico de todo, el Benjamín de la familia, Leonel, trabaja en una forrajería acá en Zapala. Muy bien. Y que hace algunos estudios en la universidad privada. Pero gracias a Dios tengo una hermosa familia, viven todos conmigo, afortunadamente. Pero bueno, lo más importante es que ya están hechos los chicos. Claro. Siempre le dije a mis hijos, yo les voy a dejar la casa y el estudio. Plata no les voy a dejar. Así que es lo más importante y el don de ser buena gente. Claro. No, muy bien. Eso es lo más importante. Bien. Seguramente habrán quedado algunos temitas, algunas aristas para reflejar, pero la verdad que gracias por darnos la oportunidad de reflejar esta muy linda historia de vida. Y te deseamos lo mejor en la metalúrgica, en lo personal, y también el saludo a tu familia. Bueno, yo te agradezco a vos, Dani, gracias porque puedo visibilizar tantos años de trabajo. La mejor propaganda que yo he hecho toda mi vida fue la calidad del trabajo y la honestidad con lo que yo tomé o con lo que lo tomé este trabajo. Claro. Así que gracias porque, bueno, hay más gente que me va a conocer. Obviamente espero a toda la gente que quiera venir a charlar y, no sé, cubrir alguna necesidad metalúrgica, lo que fuera. Los vamos a recibir gustosamente y bueno, agradecido a vos, por supuesto, y bueno, me ha sido un placer para mí que me tengas en cuenta. Muchas gracias. Bueno,